La despidieron por llevar a su bebé al trabajo, hasta que un millonario escuchó su historia y ídolo inesperado. Nadie esperaba que aquella mañana, en una de las agencias de publicidades más prestigiosas de Monterroja, la rutina se quebrara con algo tan humano, tan primitivo, tan fuera de lugar en un mundo de corbatas apretadas y sonrisas falsas, el llanto de un bebé. El sonido cruzó los pasillos asépticos como un rayo, rebotando entre paredes de vidrio y pantallas gigantes. Todos se detuvieron, los teclados dejaron de sonar, el silencio, ese que tanto veneraban, fue violentado por algo que no encajaba allí. Desde la oficina central, al fondo del corredor, se escuchó una voz cortante. ¿Qué demonios es eso? Amalia apretó los dientes. Lo había intentado todo. Lo había alimentado justo antes de llegar. Lo había arrullado con una canción apenas audible, mientras limpiaba las salas vacías. Lo había abrigado con una manta delgada, para que no sintiera el frío del aire acondicionado. Pero los bebés no entienden de normas, de jefes, ni de horarios. Solo sienten, y cuando sienten, lloran. Con manos temblorosas, Amalia metió la mano en la mochila portabebés que llevaba cruzada al pecho. Leo, su hijo, tenía el rostro húmedo y enrojecido, la respiración entrecortada. Estaba febril. Otra vez, otra maldita vez, una sombra se aproximó con paso firme. Era la gerente, la señora Rivas, con tacones que marcaban el suelo como martillos de sentencia. ¿Me puede explicar qué significa esto? Amalia intentó hablar, pero la garganta se le cerró. Todos los ojos estaban sobre ella. Los creativos, los asistentes, los ejecutivos, observaban como si fueran testigos de un crimen. Lo siento, no tengo con quién dejarlo. Solo por hoy, se lo juro, esto es un espacio profesional. No somos una guardería. Recoja sus cosas y márchese ahora mismo. El mundo se desmoronó. Amalia sintió que las piernas le fallaban. Sostuvo a Leo con fuerza, temiendo que se le cayera de los brazos junto con todo lo que quedaba de su dignidad. Pero desde una de las salas de juntas, detrás de un vidrio oscuro, alguien no apartaba la mirada, alguien que no aplaudía la escena, ni sonreía, alguien que no debía estar allí ese día, pero que sí estuvo. Un hombre de traje azul marino, con rostro serio y mirada profunda. Nadie sabía su nombre aún, ni siquiera Amalia, pero su historia estaba a punto de cruzarse con la de ella, y nada volvería a ser igual. Apenas unas horas antes de aquella humillación pública, Amalia caminaba por las calles de Monterroja, con una mano empujando el coche de Leo y la otra sujetando un termo de agua tibia. El sol todavía no se había asomado, y la ciudad parecía ignorarla como siempre lo hacía. Sus pasos eran mecánicos, como los de alguien que camina no por deseo, sino por necesidad. Cada día era una repetición del anterior, y aún así, no podía permitirse detenerse. Dormía poco, comía lo que podía. Llevaba meses sobreviviendo entre turnos parciales, trabajos temporales, y miradas que juzgaban más que ayudaban. Desde que quedó embarazada, su mundo se partió en dos antes y después. Su madre le cerró la puerta con un portazo seco, diciendo que no iba a criar otro niño que no fuera suyo. El padre de Leo, al enterarse del embarazo, desapareció con la misma velocidad con la que había llegado a su vida. La dejó sola, sin explicaciones, como si la vida de Amalia no tuviera valor más allá del instante en que él la deseó. Y ahí estaba ella, con 24 años, un hijo en brazos, y un currículum que nadie quería leer, pero no se rendía, no porque fuera fuerte por naturaleza, sino porque no tenía otra opción. Cuando tienes un hijo, entiendes que la fuerza no es un rasgo, es una obligación. Había conseguido el trabajo de limpieza en esa agencia casi por milagro. Le dijeron que el sueldo era poco, que no había contrato fijo, y que el margen de error era cero. Aceptó sin pestañear, porque no tenía elección, porque Leo necesitaba pañales, leche, medicina para la fiebre, y sobre todo, estabilidad, aunque fuera un espejismo. Cada día se levantaba a las 4:30 de la mañana, le daba pecho a su hijo, lo bañaba con agua casi fría, lo vestía con una ternura que contrastaba con la dureza de su entorno, y lo dejaba en casa de una vecina, cuando esa vecina podía recibirlo. Pero esa semana,
la señora Carmen había viajado, y no había más opciones. Pensó en llevarlo a la casa de otra conocida, pero se arrepintió. La última vez, Leo volvió con un moretón y la voz de su instinto fue más fuerte que su desesperación. La noche anterior, mientras Leo lloraba con el rostro ardiente por la fiebre, Amalia tomó una decisión que le partió el alma. Lo llevaría con ella, no podía faltar al trabajo, no podía dejarlo solo, no podía más. Lo envolvió en una manta delgada, lo colocó en la mochila ergonómica contra su pecho, y salió a enfrentar el mundo, esperando que nadie notara que llevaba consigo lo más valioso que tenía. No era un acto de irresponsabilidad, era un acto de amor, de supervivencia, de fe en que quizás el universo tendría un poco de compasión. Y al principio, funcionó. Logró limpiar los baños, pasar el trapeador, acomodar las sillas de reuniones, todo en silencio. Leo dormía contra su corazón, como si supiera que su mamá necesitaba que aguantara un poco más. Los minutos se volvían horas, pero ella sentía que tal vez podría lograrlo. Pero los cuerpos pequeños también tienen límites, y el suyo se rompió en ese llanto que lo cambió todo. Mientras los demás la miraban con desprecio, nadie imaginaba por lo que ella había pasado para llegar ahí. Nadie supo que ese llanto no era solo del bebé, sino también de una madre al borde del colapso. Una mujer que, pese a todo, seguía creyendo que podía construir un mañana, aunque todos los días le dijeran que no. Ella no pidió compasión, solo pedía un día más, y sin saberlo, desde aquella sala cerrada, alguien se lo iba a dar. El eco de sus pasos retumbaba en el pasillo, mientras se alejaba cargando a Leo. El llanto del niño se mezclaba con el zumbido de las luces fluorescentes. Nadie dijo nada, nadie la siguió, solo se oían puertas cerrándose tras ella, como si el mundo le estuviera confirmando que no pertenecía a ese lugar. Amalia salió del edificio como una sombra rota, con el alma hecha pedazos, y las mejillas empapadas en lágrimas que ardían de rabia y vergüenza. Caminó sin rumbo durante minutos, con Leo aferrado a su cuello como si supiera que el mundo había vuelto a rechazar a su madre. Lo cubría con la bufanda que usaba desde el invierno anterior, no porque hiciera frío, sino para protegerlo de una ciudad que nunca se detenía a mirar a los que caían. Se sentó en una banca del parque más cercano. Era temprano, el cielo estaba gris, como si compartiera su estado de ánimo. Todo en ella temblaba, no solo por el frío, sino por la sensación insoportable de injusticia. Los árboles estaban desnudos, las hojas esparcidas por el suelo como recuerdos de lo que alguna vez fue estabilidad. «Perdóname, mi amor», susurró, apretando a su bebé contra el pecho. Solo quería hacer lo correcto. Pero ¿qué es lo correcto cuando tienes que elegir entre trabajar o cuidar a tu hijo enfermo? ¿Qué es lo correcto cuando el mundo espera que seas perfecta, mientras te lo quita todo? Las madres como ella no tenían red de seguridad. No había descanso, no había plan B, solo resistencia. Y a veces, ni eso bastaba. Leo seguía llorando a intervalos, su cuerpecito caliente contra el pecho de Amalia. Ella buscó en su bolso una botella de agua, un pañuelo, algo que pudiera calmarlo. Nada funcionaba, y lo que más dolía no era el llanto, sino la impotencia. Esa sensación de estar haciendo todo, absolutamente todo, y aún así ser tratada como si no fuera suficiente. En ese instante, sin que ella lo supiera, en una de las oficinas altas del edificio que acababa de abandonar, Bastián, el hombre tras el vidrio, pedía informes. ¿Quién era esa mujer?, preguntó en voz baja al jefe de operaciones, que lo acompañaba en su visita inesperada a la empresa que acababa de adquirir esa misma semana. ¿Quién? La de la limpieza. Ah, una tal Amalia. Hoy mismo fue despedida por conducta inapropiada. Imagina, traer un bebé al trabajo, ¿puedes creerlo? El comentario pasó como una brisa indiferente en la oficina. Para otros, era solo un detalle irrelevante en un día cualquiera. Pero en el rostro de Bastián, se dibujó una mueca apenas perceptible, una contracción leve entre las cejas, como si algo se hubiera activado en su interior. No dijo nada más, solo bajó la vista al informe que tenía en las manos, donde entre facturas, presupuestos y gráficos de inversión, ahora se escondía un nombre que no debía importarle, pero que por alguna razón
no podía borrar de su mente. Había visto muchas cosas desde su juventud. Hombres caerse desde lo más alto, mujeres traicionadas por quienes prometieron protegerlas, empresas despedazar familias en nombre de la eficiencia. Pero había algo en aquella escena, una madre, un bebé, una mirada de desesperación, que lo sacudió en lo más íntimo, porque no era la primera vez que presenciaba una injusticia así, solo que, esta vez, no estaba dispuesto a seguir de largo. ¿Alguna vez has juzgado a alguien sin conocer su historia? Déjalo en los comentarios. Lo que no se ve, también duele. Amalia no sabía cuánto tiempo estuvo sentada en aquel banco, con Leo dormido al fin, agotado por la fiebre y el llanto. El sol ya comenzaba a asomarse entre los edificios, proyectando sombras largas que hacían más evidente su soledad. La ciudad despertaba, pero para ella, el día ya había terminado antes de comenzar. Con la poca batería que le quedaba en el teléfono, escribió un mensaje que le costó más que cualquier otro: «¿Tienes trabajo para mí, aunque sea unas horas?». Lo envió a 3 contactos, ninguno respondió. Volvió a casa arrastrando los pies, subiendo las escaleras del viejo edificio, donde vivía en un cuarto húmedo, con goteras en las esquinas, y un colchón que había sido donado por una vecina. Apenas entró, se dejó caer en el suelo con el bebé todavía amarrado a su pecho. No tenía fuerzas para más. Se quedó allí, en silencio, con la espalda contra la pared descascarada, mirando el techo como si esperara que alguien viniera a rescatarla de una vida que se caía a pedazos. Pero el mundo no se detiene solo porque estás cansada. El teléfono vibró una vez más. Esta vez, no era para ofrecer trabajo. Era una notificación automática: su pago de energía eléctrica no ha sido procesado. Servicio será suspendido en 24 horas. Las lágrimas volvieron sin permiso. Amalia cerró los ojos, escondiendo el rostro entre las manos, como si pudiera desaparecer. Leo dormía sobre su pecho, tibio, ajeno aún a todo lo que su madre estaba cargando. Por él lo había aguantado todas las noches sin dormir, las puertas cerradas, los comentarios crueles, las miradas que la atravesaban como si fuera invisible. Recordó el día que lo tuvo en brazos por primera vez, aún en el hospital público, sola, sin familia, sin regalos, sin flores. Solo ella y su pequeño, envueltos en una sábana vieja, mientras las otras madres recibían visitas, abrazos y cámaras de celular. Para Amalia no hubo nada de eso, solo una promesa silenciosa: voy a cuidarte, cueste lo que cueste. Mientras tanto, en un apartamento del centro financiero, Bastián no podía dormir. Había pasado el día asistiendo a reuniones, tomando decisiones, firmando documentos, pero su mente no estaba allí. Volvía, una y otra vez, a la imagen de aquella mujer rodeada de ejecutivos que la miraban como si fuera basura. Esa imagen le recordaba algo, o mejor dicho, a alguien. Su hermana mayor, Lucía, también fue madre joven, también fue rechazada por la familia, también fue humillada, y también murió demasiado pronto, por cargar el peso del mundo sola. Lucía se había ido una madrugada de invierno, después de haber trabajado en 2 turnos seguidos, y haberse desmayado en la cocina con su hijo dormido en una habitación sin calefacción. Bastián nunca se lo perdonó, tampoco perdonó a su padre, ni a sí mismo, por no haber hecho nada, y ahora veía la misma escena repetirse frente a sus ojos. Otra mujer, otro bebé, otra injusticia. Se sirvió un vaso de whisky, pero ni el ardor del alcohol pudo apagar la sensación que lo quemaba por dentro. Había visto esa escena antes, y no había hecho nada, pero esta vez, no pensaba quedarse de brazos cruzados. A la mañana siguiente, ordenó discretamente a su asistente personal: consigue la dirección de esa mujer, quiero saber cómo está, la extrabajadora, la del bebé, sí, la misma, y que nadie más lo sepa. La asistente lo miró con discreción. No era común que el señor del solar se interesara por empleados de bajo rango, pero su rostro era claro: no estaba pidiendo, estaba decidiendo. Horas después, en el otro extremo de la ciudad, Amalia se encontraba frente al espejo del baño, cepillándose el cabello con una peineta rota. El reflejo le devolvía una imagen que ya casi no reconocía: ojeras profundas, rostro cansado, piel desgastada, pero aún así,
Había algo invencible en sus ojos. No sabía que, a kilómetros de distancia, alguien que no creía en los milagros, estaba a punto de provocarle uno. El nombre completo era Bastián del Solar. A sus 38 años, era uno de los inversionistas más jóvenes y discretos del país, dueño parcial de cadenas hoteleras, accionista en proyectos inmobiliarios de lujo, y ahora, también, copropietario de una agencia creativa con sede en Monterroja. Pero a diferencia de otros millonarios, no era ostentoso, detestaba las cámaras, huía de las galas, y jamás compartía su vida personal. Muchos lo veían como un hombre frío, impenetrable. En realidad, era un hombre en duelo. Desde la muerte de Lucía, su hermana mayor, había vivido en piloto automático. Amaba el orden, la eficiencia, la distancia emocional. Su apartamento estaba decorado en tonos grises, como si la vida no mereciera demasiados colores. No había cuadros, ni fotos, ni risas, solo silencio. Pero cuando vio a Amalia siendo despedida por cuidar a su hijo, algo se quebró. No fue una escena cualquiera, fue un espejo, un eco de otro tiempo. Lucía había pasado por lo mismo, y él, siendo apenas un universitario entonces, no supo cómo ayudarla, no supo qué hacer, y cuando quiso reaccionar, fue tarde. Por eso, cuando su asistente le entregó el papel con la dirección escrita a mano, no dudó, canceló una reunión con socios en el extranjero, apagó su teléfono personal, y pidió que no lo molestaran por el resto del día. ¿Qué va a hacer, señor del Solar?, preguntó la asistente, aún sorprendida. Lo que debía hacer hace mucho tiempo, escuchar, y lo hizo. Tomó su coche, y condujo por avenidas que normalmente evitaba, hacia barrios donde los edificios no tenían ascensores, y los niños jugaban descalzos en las veredas. Al llegar, se estacionó a una cuadra, para no llamar la atención. No quería irrumpir, solo observar. Desde la distancia, vio a Amalia salir del edificio cargando a Leo. Llevaba una bolsa de tela al hombro, y en la otra mano, una carpeta de plástico con documentos doblados, seguramente currículos. Iba a buscar trabajo. Su caminar era firme, aunque visiblemente agotado. No había resignación en ella, había determinación, y eso fue lo que más lo conmovió, porque muchos se quiebran tras el rechazo. Pero ella seguía de pie. Bastián la siguió con la mirada, mientras ella tomaba un colectivo desvencijado y desaparecía entre el tráfico. El sol golpeaba el cristal sucio del parabrisas, pero ella no lo notaba. Su mundo giraba en torno a una sola misión: conseguir algo que llevar a casa, algo para su hijo. Regresó al coche en silencio. Encendió el motor, pero no se movió. En su pecho, algo pulsaba con fuerza. No era solo culpa, era una necesidad creciente de hacer justicia con sus propias manos, de enmendar, de hacer lo que nadie hizo por Lucía. Esa noche, en lugar de dormir, Bastián se sentó frente a la ventana de su apartamento, con la ciudad desplegada como un tablero de ajedrez ante él. No podía dejar de pensar en esa mujer que, pese a todo, se levantaba cada mañana con un niño en brazos, y la esperanza rota entre los dedos, y decidió que haría algo, no por caridad, no por culpa, sino porque lo sentía necesario, porque por primera vez en años, algo en su interior le dolía de verdad, porque si dejaba pasar eso también, no sabría cómo perdonarse. A la mañana siguiente, su asistente recibió un nuevo encargo. Quiero que la señora Amalia reciba un sobre, sin remitente, solo lo que voy a dictar. ¿Qué debe decir? Una sola línea: lo estás haciendo mejor de lo que crees. Nada más, nada más. A veces, una frase puede sostener a alguien por un día entero. Y mientras la asistente salía de la oficina con esa frase escrita a mano, Bastián se quedó mirando la foto polvorienta de su hermana, que aún guardaba en una gaveta, la única que nunca tuvo valor de colgar. Si esta escena tocó algo dentro de ti, apóyala con un like. A veces, un pequeño gesto puede cambiarlo todo. La mañana era pesada y húmeda. Monterroja amanecía con un cielo bajo, casi aplastante. Amalia abrió la puerta de su pequeño apartamento con los ojos hinchados por no dormir. Leo había pasado la noche con fiebre alta, y ella alternaba entre compresas frías, rezos silenciosos
y lágrimas que caían sin hacer ruido. Pensó en llevarlo al hospital público, pero no tenía para el taxi, y las esperas allí podían durar horas. Así que solo lo abrazó, lo cubrió con una mantita, y preparó el agua para hervir en la vieja hornalla oxidada. Necesitaba lavarle la ropa, calentar leche, y después salir otra vez a buscar trabajo. No había pausa posible. Fue entonces cuando escuchó el llamado del portero automático. Sí, dijo con voz baja, entrega para Amalia. No he pedido nada, es solo un sobre. Nada más. Bajó con Leo dormido en brazos, desconfiada. El mensajero no llevaba uniforme, solo le entregó un sobre blanco, sin remitente, con su nombre escrito a mano. Lo tomó sin decir nada y subió rápido. Sentada en el borde de la cama, lo abrió con cuidado. Dentro una nota en papel grueso, doblada con precisión. Lo estás haciendo mejor de lo que crees. Eso, solo eso, pero bastó. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. No era el mensaje, era el momento, era la sensación de que alguien, en algún lugar, la había visto, la había reconocido, no como una carga, no como un error, sino como una mujer valiente que estaba luchando contra el mundo entero con un niño en brazos. Se quedó allí, abrazando el sobre, como si contuviera algo sagrado. Al otro lado de la ciudad, en una sala silenciosa de cristal, Bastián revisaba documentos, pero no prestaba atención. Su mente volvía una y otra vez a la imagen de ella bajando por la escalera con su hijo en brazos. La había seguido con la mirada desde el coche esa misma mañana, oculto tras los vidrios polarizados. No quería irrumpir, solo asegurarse de que estuviera viva, de que no se hubiera rendido, y no lo había hecho, y eso le devolvía una fe que había creído muerta. ¿Enviaron el sobre?, preguntó a su asistente, sin levantar la vista del escritorio. Sí, señor, esta mañana, como pidió, asintió en silencio. Podría haber hecho más, podría haberle ofrecido un empleo, una ayuda económica directa, una red de apoyo, pero algo dentro de él le decía que no debía invadir su dignidad, que había una forma más humana de acercarse, más humilde, así que decidió seguir ayudándola, pero desde la sombra. Durante los días siguientes, se aseguró de que en las cafeterías cercanas a su casa, hubiera puestos vacantes para turnos de pocas horas. Pidió a una fundación anónima que dejara en su buzón un paquete con pañales, medicamentos y leche en polvo. Cada gesto era silencioso, pero necesario. Amalia no entendía qué estaba ocurriendo. Parecía que el universo, de pronto, le estaba devolviendo el aliento. No sabía quién ni por qué, pero no quería romper el hechizo. Gracias, susurraba cada vez que abría un paquete sin nombre. Gracias, quien seas. Y al mismo tiempo, una pregunta comenzaba a crecer en su interior. ¿Quién se preocupa por alguien como yo, sin pedirme nada a cambio? Lo que ella no imaginaba, era que ya no era solo compasión, era algo que empezaba a transformarse en una conexión real, en algo que ni siquiera Bastián sabía cómo explicar. Dos almas heridas, dos mundos separados, y un hilo invisible comenzaba a unirlos. El tiempo avanzaba con pasos lentos, pero por primera vez en semanas, Amalia no sentía que se estaba ahogando. Las pequeñas señales de ayuda, el sobre, los pañales, la leche, las oportunidades repentinas, le devolvían la respiración, pero también le despertaban una inquietud. ¿Quién estaba detrás? Lo comentaba en voz baja con su vecina, la señora Carmen, que había regresado de viaje. Debe ser algún ángel, mija. A veces, la vida te pone uno delante, y no te das cuenta. ¿Y si no es un ángel? ¿Y si es alguien que me está observando desde las sombras? ¿Y si es alguien que te ve, porque tú brillas, aunque no lo sepas? Amalia no respondió, pero en su interior, algo se removía. No estaba acostumbrada a ser vista. Toda su vida había sido invisible. Un rostro más en la multitud. Un cuerpo que limpia, que cuida, que lucha, pero que nadie escucha. Por eso, cuando llegó a la cafetería esa mañana, y la encargada le dijo que una persona había pagado por adelantado su primer mes de trabajo, sintió una punzada en el pecho. ¿Quién fue?, preguntó, con la voz cortada. No dejó nombre, solo pidió que te diéramos esta oportunidad. Ese día trabajó con el corazón en la garganta, no por miedo, sino por emoción contenida.
sirvió cafés, limpió mesas, atendió sonrisas falsas, pero en cada esquina buscaba una mirada conocida, un indicio, un gesto, nada. Al salir, caminó más lento, cruzó el parque donde solía sentarse cuando no tenía a dónde ir, y fue ahí, junto a un árbol que conocía cada lágrima suya, donde lo vio. Estaba sentado en un banco, con un libro en las manos que no leía. Su mirada se alzaba cada tanto, como si esperara algo, o a alguien. Bastián. Ella no lo reconoció al instante, solo le pareció familiar. Lo había visto de reojo en la agencia, tal vez en un pasillo o detrás del vidrio, el día del despido. Pero ahora, sin traje, con ropa sencilla y sin escoltas, parecía alguien distinto, humano. Pasó junto a él, apretando el paso, pero él se levantó despacio y dijo su nombre. Amalia. Ella se detuvo, un escalofrío le recorrió la espalda, giró, con Leo dormido en sus brazos, y lo miró a los ojos. Nos conocemos, no oficialmente, pero te he estado siguiendo, no por maldad, por respeto, por culpa quizás. Fuiste tú. Él asintió, con la mirada baja. No quiero nada de ti, no vine a ofrecerte caridad, solo no podía quedarme en silencio. Hubo un largo silencio entre ellos, solo el canto lejano de un pájaro parecía llenar el vacío. No entiendo, ¿por qué yo? Porque tú me recordaste a alguien que amé mucho, y a quien también le fallé. Amalia bajó la mirada hacia su hijo. Yo no necesito salvadores, solo un poco de espacio para respirar, y eso es lo que quiero darte. ¿Por cuánto tiempo? El que tú me permitas. Ella no respondió, caminó lentamente hacia un banco y se sentó. Bastián se quedó de pie, esperando. El viento jugaba con el cabello de Amalia, que miraba a Leo como si buscara en él una señal. ¿Y ahora qué? Susurró ella. Ahora, podemos hablar. O no, estoy aquí, no como empresario, no como benefactor, solo como alguien que te ve. Amalia lo miró, larga y profundamente, por primera vez en mucho tiempo. No sintió miedo, solo duda, esperanza, y una chispa minúscula de algo que no recordaba: confianza. Si tú también crees que ser visto puede cambiarlo todo, deja tu like. A veces, la mirada correcta salva una vida. Los días siguientes fueron extraños, ni cercanos, ni distantes. Amalia y Bastián comenzaron a verse en espacios casuales, casi por accidente, aunque ambos sabían que no lo eran. Una vez coincidieron en la misma panadería, otra vez en una biblioteca pública donde ella buscaba cuentos para leerle a Leo por las noches. No se decían mucho, pero las miradas hablaban por ellos. Amalia estaba desconcertada. No era fácil confiar, no después de lo que había vivido. A cada gesto amable de Bastián, su instinto le gritaba que desconfiara. ¿Qué querría un hombre como él de una mujer como ella? Pero algo en él desarmaba sus defensas. No la trataba con lástima, ni con superioridad. Escuchaba, esperaba, no le imponía nada. Una tarde, ella lo invitó a sentarse junto a ella, en una banca del parque, mientras Leo dormía en su cochecito. El cielo estaba nublado, como si presintiera que una conversación pesada estaba por venir. Dices que te recordé a alguien, dijo ella, sin rodeos. ¿Quién era? Bastián la miró en silencio, por un largo momento. Luego bajó la vista, como si esa pregunta abriera una herida que nunca sanó. Mi hermana, se llamaba Lucía. También fue madre joven, también fue echada de casa, y también fue invisible para todos. ¿Qué pasó con ella? Murió, de agotamiento, de abandono, de estar sola. No hay otra forma de decirlo. El aire se volvió más denso. Amalia bajó la mirada. No esperaba una confesión así, ni sabía cómo responder, pero sintió que algo los unía más allá de las palabras. El dolor de haber amado a alguien que el mundo rechazó. Y ahora, ¿estás tratando de salvarme a mí?, preguntó con una mezcla de desafío y ternura. No, no quiero salvarte, tú no necesitas eso, solo, no quiero volver a callar. Un silencio profundo los envolvió, el viento movía las hojas secas en el suelo, y un perro pasó corriendo a lo lejos. Tú tampoco estás bien, ¿verdad?, preguntó ella de pronto. Bastián giró la cabeza, sorprendido. Llevas tanto orden encima, que parece que si un solo papel se cae, te rompes. Él sonrió por primera vez, no con ironía,
sino con una especie de alivio. Nadie lo había visto así en años. No me rompo por fuera, Amalia, me rompo por dentro, todos los días. Ella extendió una mano, no para tocarlo, sino para acercarse en otra forma, con su presencia, con su humanidad. Yo también, pero aprendí a sostenerme con una sola cosa. ¿Cuál? Este pequeño ser, dijo, mirando a Leo, me mantiene de pie cuando todo lo demás se derrumba. Bastián observó al niño dormir con el ceño ligeramente fruncido, como si soñara con cosas muy serias, y algo en él se aflojó, una ternura antigua, un deseo olvidado de pertenecer a algo más que a reuniones y balances. No tienes idea de cuánto te admiro, dijo, casi en un susurro, y tú no sabes cuánto miedo me da eso, respondió Amalia, porque cuando alguien admira espera, y yo ya no tengo fuerza para decepcionar a nadie más, no quiero nada de ti, solo compartir un poco del peso. Ella lo miró con ojos vidriosos, no respondió, pero por dentro, algo se abría paso, una grieta en la coraza, una posibilidad, dos personas rotas, dos pasados distintos, pero la misma necesidad, no sentirse solos nunca más. Durante las semanas siguientes, la relación entre Amalia y Bastián creció sin etiquetas, sin fórmulas, sin prisas. No eran pareja, no eran amigos, eran dos vidas que, sin buscarlo, empezaban a entrelazarse desde las grietas. Él pasaba a buscarla después del trabajo, a veces con una excusa cualquiera, quería probar este café nuevo, ¿me acompañas? O encontré un libro para Leo, ¿quieres verlo conmigo? Ella al principio, respondía con cautela, con frases cortas, pero cada vez se sentía menos a la defensiva. No había presiones, solo presencia. La clase de presencia que no exige nada, que no invade, solo acompaña. Leo comenzó a reír más, dormía mejor, jugaba con sus propios dedos, mientras escuchaba cuentos leídos con voces torpes pero dulces, y cuando Bastián lo alzaba en brazos, se acomodaba como si ese espacio siempre le hubiera pertenecido, como si lo recordara de otra vida. Fue entonces cuando Bastián decidió dar un paso más, no uno hacia ella, sino hacia su propia conciencia. Sentía que debía devolver algo al mundo, o quizás a sí mismo, algo más profundo que la ayuda silenciosa, algo más tangible que los paquetes sin firma. Una tarde, mientras caminaban por la feria del barrio, entre puestos de pan dulce y libros usados, le dijo con suavidad, quiero mostrarte algo, pero no hoy, en unos días, ¿me dejarías? ¿Qué es? Un proyecto, algo en lo que estoy trabajando desde que te conocí. Ella lo miró con sorpresa, no dijo nada, pero sus ojos dijeron mucho. Bastián lo tomó como un sí silencioso. 4 días después, la condujo a un edificio en proceso de restauración, en una zona antes olvidada de la ciudad. Era grande, con muros altos, y un jardín abandonado. Adentro, había polvo y estructuras a medio pintar, pero también planos colgados, cajas con libros infantiles, y juguetes sin estrenar. ¿Qué es esto?, preguntó Amalia, con Leo dormido sobre su pecho. Un refugio, un espacio para madres como tú, para que no tengan que elegir entre trabajar o cuidar, un lugar donde los niños puedan estar seguros, y sus madres, tranquilas, con dignidad. Ella abrió los ojos, atónita, caminó lentamente, como si pisara un suelo sagrado, tocó las paredes sin pintar, los estantes vacíos, los carteles con frases sobre maternidad y comunidad. Todo parecía salido de un sueño. Lo estás haciendo por mí, no solo por ti, pero sí, tú fuiste la chispa, la prueba de que hay mujeres allá afuera cargando al mundo entero sin que nadie lo note. Tú me mostraste lo que siempre estuve ciego para ver. Amalia caminó por el lugar como si recorriera una promesa. Las habitaciones estaban pensadas para talleres, juegos, asesorías legales, consultorías psicológicas, espacios de arte, rincones de silencio, y lo más importante, un lugar digno para dejar a los hijos, mientras sus madres trabajaban sin culpa. No sé qué decir, murmuró, con un nudo en la garganta. No tienes que decir nada, solo quería que lo vieras, que supieras que hay esperanza, y que tú eres parte de eso, lo aceptes o no. Pero justo cuando la emoción empezaba a calar en ella, algo la frenó, se giró, y lo miró con una expresión cargada de sombras.
casi como una advertencia. ¿Y qué pasa cuando esto acabe? Cuando tu entusiasmo pase, ¿qué va a ser de mí? No voy a desaparecer, Amalia. Todos desaparecen, Bastián. Cuando ya no necesitan sentirse buenos, se van. Él guardó silencio. No podía prometer algo que el pasado ya le había enseñado a no jurar, pero sus ojos hablaban de permanencia, de querer hacerlo distinto. No estoy aquí por culpa ni por caridad. Estoy aquí porque quiero estar, pero si no confías en eso, lo entenderé. Amalia bajó la mirada. Sabía que lo estaba alejando, pero el miedo era más fuerte que el deseo. La herida del abandono no se curaba con palabras, por más sinceras que fueran. Querer a alguien era arriesgarse a perder otra vez, y ella no sabía si podría soportar una caída más. Se marcharon en silencio. Él la dejó en la puerta de su edificio, sin intentar entrar, y esa noche no hubo mensajes, no hubo llamadas, solo pensamientos cruzados, soledad mutua, y un cielo sin luna. Los días siguientes fueron raros, vacíos, como si ambos hubieran entrado en una pausa emocional, como si algo vital se hubiera detenido justo antes de convertirse en amor, hasta que un grito rompió la noche. Leo tenía fiebre, alta, incontrolable. Amalia corrió al hospital con él en brazos, como una madre en guerra, sin abrigo, sin bolso, sin dirección, solo ella y su niño contra el mundo. Esperó en la sala de urgencias durante horas, sin noticias, sin recursos, sin nadie, hasta que una enfermera se le acercó con una nota en la mano. Estoy aquí, afuera, no me he ido. Salió corriendo, y ahí estaba Bastián, de pie, bajo la lluvia, con los ojos vidriosos y las manos temblando. No traía flores, no traía promesas, solo traía su cuerpo entero diciendo, aquí estoy. Ella lo abrazó, por primera vez, con el alma, con los miedos, con la historia entera entre los brazos, y en ese abrazo, dos silencios se entendieron, y dos corazones rotos comenzaron, sin saberlo, a latir en sincronía. El hospital tenía ese silencio espeso de las madrugadas en que el dolor y la esperanza coexisten. En la sala de observación pediátrica, Leo descansaba con un suero conectado a su pequeño brazo, mientras Amalia acariciaba su cabecita con ternura infinita. Bastián estaba a su lado, en una silla de metal, sin hablar, sin moverse, solo respirando con ella. No pensé que vendrías, susurró Amalia, sin apartar la vista de su hijo. Nunca me fui, respondió él, como si esas tres palabras contuvieran todos los hilos sueltos entre ellos. Amalia cerró los ojos, quería creer, quería descansar, aunque fuera solo unos minutos, en esa presencia cálida, en esa mirada que no exigía nada, y por primera vez, se permitió hacerlo. Se dejó caer sobre su hombro, lloró en silencio. Horas después, cuando el médico salió a dar el parte, ambos se levantaron al mismo tiempo. Va a estar bien, dijo el doctor. Fue solo una crisis viral, lo más difícil ya pasó. Amalia soltó el aire retenido como si hubiera cargado el mundo durante años. Miró a Bastián, él no sonreía, se le humedecían los ojos. Al salir del hospital, no tomaron caminos separados. Bastián la acompañó hasta su casa, cargando a Leo en brazos mientras Amalia sostenía una bolsita con medicamentos. El sol recién nacía y pintaba la ciudad de un dorado suave, esa clase de luz que no duele, que acaricia. Caminaron sin hablar, pero el silencio entre ellos ya no era incómodo, era compañía. Frente al edificio, él se detuvo. Amalia, comenzó inseguro. Sí, quiero que consideres algo. Ella frunció el ceño, a la defensiva. No es lo que crees, aclaró él, no quiero que vengas conmigo, no quiero que dejes todo, no busco salvarte ni que me debas nada. Entonces, ¿qué es? Un lugar, el refugio, ya está listo, y quiero que seas tú quien lo dirija. Ella lo miró, sorprendida. Yo, ¿quién mejor que tú? Has vivido todo lo que otras viven en silencio, sabes cómo se siente, sabes lo que duele, y sabes lo que sana. No sé nada de gestión, ni de dirección ni de presupuestos, sabes de humanidad, y eso basta. Yo me encargo del resto. Quiero que este lugar nazca de tus manos, no para que seas la cara del proyecto, sino su alma. Amalia se quedó en silencio. Una parte de ella quería decir que no, que era demasiado, que no lo merecía, pero otra parte, más profunda, más cansada de huir, susurraba que quizá,
solo quizá, era hora de aceptar. Lo pensaré, dijo, finalmente. Tómate el tiempo que necesites. Yo estaré aquí, esperando, sin prisa. Pasaron los días, y los días se hicieron semanas, y una mañana, en la inauguración del refugio, todos esperaban ver a un empresario cortando la cinta, pero fue ella quien lo hizo. Con Leo en brazos y el rostro sereno, Amalia dijo unas pocas palabras frente a madres, niños y trabajadores sociales. Este lugar no es solo un espacio, es una promesa, para todas las que alguna vez fueron expulsadas, ignoradas o rechazadas. Aquí nadie será invisible. La ovación fue tímida al principio, pero luego estalló en aplausos sinceros. Algunas madres lloraban. Una mujer mayor levantó la mano y dijo, gracias por hablarnos con la verdad. Desde el fondo de la sala, Bastián la miraba con una sonrisa que no necesitaba testigos. Después del evento, él se acercó, con una flor silvestre en la mano, no una rosa, ni un ramo elegante, solo una flor simple pequeña, como esas que crecen en las grietas del concreto. ¿Y ahora qué somos?, preguntó él, en voz baja. Amalia lo miró, sonrió, y dijo, somos dos personas que eligieron quedarse. Eso es suficiente por ahora. Él asintió, la tomó de la mano. Leo dormía entre ellos, y así, sin títulos, sin promesas imposibles, sin finales de cuento, comenzaron, no como salvador y rescatada, no como millonario y madre soltera, sino como dos sobrevivientes del silencio, dos personas rotas que decidieron repararse juntas, y en ese lugar, donde antes solo había polvo y abandono, nació un hogar, no uno de paredes y techos, sino uno de miradas, respeto y verdad, un lugar donde mujeres que lo habían perdido todo encontraban, al fin, una puerta abierta, y donde un hombre que se creía vacío, encontró por fin un propósito que no se medía en cifras. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para no perder las siguientes. Aquí seguimos contando lo que muchos callan, y celebrando a quienes resisten con amor.